Así que bueno, vamos a seguir adelante porque es muy importante que entendamos y aprendamos, ¿sí?, sobre la oración. Habíamos hablado del propósito de la oración, ¿se acuerdan de eso? Sí. Dimos algunos puntos sobre el tema del propósito de la oración. Dios creó la humanidad para llevar sus propósitos. Fuimos creados conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? El propósito de Dios, Él nos creó para que nosotros, ¿sí?, oremos, para que todo lo que atáramos en la tierra será desatado en el cielo, para que Dios está buscando un cuerpo físico para orar. O sea, somos colaboradores de Dios. No es porque somos lindos, no es porque somos preciosos, no. Él nos escogió, Él nos llamó, ¿sí?, para que hagamos su voluntad aquí en la tierra. Él está buscando a alguien que esté dispuesto, alguien que le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es muy importante que podamos entender, ¿sí? Eso fue el propósito de la oración. Ahora vamos a ver qué es la oración y por qué la necesidad de orar. ¿Qué es la oración y qué no es? ¿Cuál es el propósito o por qué la necesidad de orar? ¿Sí? O sea, creo que ya vimos algunos puntos de estos también. Sí, que no es la oración, ya lo vimos. No es un monólogo, no es rezar. Estoy haciendo un repaso rápidamente. Sí. No significa no hacer vanas repeticiones. Recuerda que hablamos sobre el pasaje de Mateo 6:7, donde dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Aquí vemos cómo Jesús está en contra de las repeticiones. Recuerda que enseñamos eso, enseñamos de que si usted va a orar y está continuamente repitiendo lo mismo, o sea, usted está haciendo un monólogo, está haciendo algo repetitivo, y eso subió su oración al techo de su casa y rebotó y quedó ahí abajo. O sea, porque se vuelve una oración incrédula, se vuelve una oración que no está con una fe genuina, tiene una fe fingida. O sea, no hay una fe que trasciende los cielos, no hay una fe, ¿sí?, que vaya más, sino es una fe que va bajo y está sujeta a la duda, a la incredulidad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Vimos lo que era oración, vimos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Es un diálogo de nuestro espíritu con Dios, es una comunión directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial, ¿sí? Por eso necesitamos conocer debemos diferenciar las tres voces que hay: la voz de nuestro espíritu, la voz del diablo y la voz de Dios. Es muy importante que aprendamos eso para seguir con todas estas enseñanzas, ¿sí? Hay gente que me ha preguntado que, bueno, no entiende lo que estoy dando porque justamente se perdió la primera parte cuando comenzamos la nueva temporada de Quita tu calzado. Recuerda que empezamos a hablar sobre un punto muy fundamental: las diferentes etapas de la madurez espiritual. Hablamos del hijo nepio, del hijo, paidón, hablamos de varios tipos de, para que usted se examinara en qué etapa usted se encontraba, dónde nos encontrábamos espiritualmente, si estábamos madurando, si todavía estábamos con la mema, si todavía estábamos con los pañales. Recuerda eso, están ahí, están encendidos, están ahí atentos, ¿sí? O sea, necesitamos entender que oración es hablar con Dios, es nuestro espíritu con una comunión directa con el Padre Celestial, ¿sí? O sea, necesitamos tener ese diálogo por medio de nuestro espíritu con nuestro Padre Celestial, ¿sí? En el libro de Juan, recuerda que dice en Juan 4, 23, 24, pero la hora viene, es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Adorar, hablamos, ¿se acuerda? ¿Recuerda de eso o no lo recuerda? Que hablamos que adorar no es solo adorar cantando, sino nuestra oración, nuestro diálogo, nuestra comunión con el Padre es una adoración. El hablar en lenguas es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos orando la perfecta voluntad del Padre. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Se acuerda de eso? Entonces cuando oramos en el espíritu, estamos... ¿sí? Cuando usted está cansado, está agotado, usted está que no sabe cómo orar, usted está está atribulado, está angustiado, sabe que a usted no le van a salir las palabras. Lo bueno es que usted acuda al Espíritu Santo, le pida: Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, ayúdame, la carne es débil, dice tu palabra, Señor, pero el Espíritu está dispuesto. Cuando dice el Espíritu está dispuesto, o sea, usted tiene que darle lugar al Espíritu Santo con su Espíritu, tiene que empezar a orar en lengua. Yo no sé cómo orar por esta situación, yo no sé cómo orar para que venga la provisión, yo no sé cómo orar para que tú me abras una puerta de trabajo, yo no sé cómo orar para que tú me transformes, cambie mi carácter, para que se vaya la angustia, para que se vaya este dolor, para que se vaya esta enfermedad. Usted tiene que orar en lenguas.
entonces usted va a traer un rompimiento, usted va a adorar en el espíritu y en verdad. No es solo cantar. La gente piensa que cuando menciona este pasaje habla de adoración de cantar. No, está hablando de una oración del espíritu. Cuando hablamos en lengua, estamos adorando a Dios porque estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Estamos alineados al cielo, ¿sí? Nuestro propósito principal, recuerde esto y anótelo, su propósito, mi propósito principal es tener comunión íntima con el Padre, ¿sí? La oración tiene que, hay varias facetas de la oración, ¿sí? Como la podemos hacer de diferentes tipos de oración, ¿sí? Necesitamos entender esta parte. Hay gente que se estructura en la oración. Si no puede orar parado, no ora. Si no ora arrodillado, no ora. Si no puede abrir los ojos, porque si abre los ojos está mal. Y si cierra los ojos está bien. Y si los cierra está mal. Y si los abre, o sea, usted va a encontrar diferentes formas de orar. O sea, el punto es que usted y yo tengamos comunión. Ese es nuestro propósito principal, es tener comunión con el Padre Celestial. Sí, vimos que Mateo 26:41, cuando dice que velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué tenemos que velar y orar? Para no entrar en tentación, para que la vieja Luz, para que la vieja Margarita, para que la vieja, ponga su nombre ahí, para que la vieja Elena, para que la vieja Lice, para que la vieja Miriam, para que la vieja Mari no resucite, no vuelva, o sea, no sea tentada con el mal carácter, con los malos pensamientos. O sea, por eso debemos velar y orar. O sea, velad es estar alerta, es estar atento, es estar vigilando, ¿sí? Y orar, porque hay gente que solo ora pero no sabe lo que es velar. Es muy importante que aprendamos esto. Cada uno de nosotros debe atender que a nuestra carne y a la vieja naturaleza no le gusta orar, ¿sí? Nuestra carne siempre está cansada, quiere dormir, no quiere levantarse temprano, o sea, siempre está buscando excusas para no orar. Si entendemos esto desde el principio, podemos hacer algo para someter y crucificar la carne. O sea, necesitamos entender primero esto. Su carne no va a querer orar, mi carne no quiere orar, pero la carne no se libera. La carne se crucifica. Usted y yo debemos crucificar nuestra carne. Debemos ordenarle: alma mía, bendice a Jehová. Por eso el rey David decía: alma mía, bendice a Jehová. El salmista decía: alma mía, bendice a Jehová. Debemos ordenarle a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que bendiga a Jehová. Que todo nuestro ser bendiga a Jehová. Que todo nuestro ser se someta a la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesitamos. Recuerden que mucha gente, el problema que tiene es que ¿por qué a los creyentes les cuesta orar? Porque la carne es débil. Luego, porque no ven resultados de acuerdo a lo que están orando, o sea, al tiempo que oran. O sea, mucha gente quiere orar 10 minutos, 15 minutos y que Dios le resuelva todo el desorden que tiene en su casa, todo el desorden que tiene en la familia, todo el desorden que tiene en la economía. No va a funcionar así, no funciona. Lo que usted le dé a Dios es lo que usted va a recibir. Usted le da migaja a Dios, migaja va a recibir. Usted tiene a Dios en último lugar, Dios la va a tener en el lugar de la lista. Eso es así. Eso yo se lo puedo decir con autoridad porque es así. O sea, usted le da lo último a Dios, bueno, Dios le va a dar sí alguna cosita que otra. Usted se va a servir de las migajas, usted no se va a poder sentar a la mesa. Cuando unos hijos se sienta a la mesa y se sirve de todo lo que Dios tiene y que preparó para uno en ese día. Pero ¿qué sucede con aquellos que tienen a último lugar a Dios? Bueno, Dios le tiene lo último. Usted deja a Dios en lo último en la oración, lo último en el ayuno, lo último en diezmar, ofrendar. Usted siempre está dejando a Dios para último. Bueno, va a llegar el momento que Dios le va a manifestar a usted en qué lugar Él la tiene a usted y me tiene a mí. Eso es lo que sucede, ¿sí? Por eso la oración, todo lo que hagamos en Dios, la oración, el ayuno, en el área económica, en el área de servicio, en todas las áreas, usted está haciendo una inversión. Por eso la palabra dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. O sea, usted siembra cosas buenas, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar cosas buenas. O sea, usted siembra conforme a la palabra, usted va a cosechar el cumplimiento de las promesas de la palabra, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, la oración es una inversión.
las personas no saben orar por muy largo tiempo, periodo de tiempos largos. O sea, ¿por qué? Porque se les acaba el repertorio, porque lo que enseñábamos al principio, o sea, porque hacen vanas repeticiones. Entonces oran 5 minutos, 10 minutos y después ya no saben qué orar. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo no sé cómo estar en la presencia de Dios, o sea, no me salen las palabras. ¿Por qué no le sale la palabra? Porque su carne no quiere orar. Pero usted tiene, ¿sí?, que ir más profundo. Usted tiene que obligar a su carne a someterse a Dios. Usted tiene que crucificar su carne. Mire, si yo le pregunto a usted se quiere levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿sí?, y tener que hacer en su casa con lluvia, con tormenta? No. Si me dice que sí, me va a mentir. O sea, no sea mentiroso, porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Usted no quiere salir, usted no quiere salir a esa hora. O sea, imagínese, tiene que tomar ómnibus, tiene que ir con ese ómnibus o ese tranvía o ese tren, no sé, llámele como usted quiera. O sea, se tiene que subir, está lleno de gente, va como sardina en lata. O sea, ¿usted se quiere levantar a las 5 de la mañana para salir así de su casa todos los días? Los 365 días del año. Póngale el sábado y domingo, usted descansa, ¿no? Pero póngale menos días. O sea, usted me va a decir que usted quiere... No, usted está obligando, usted está crucificando su carne, porque usted sabe que si no va a trabajar, no va a comer. Ahora, ¿por qué no le crucificamos nuestra carne? Ordenamos nuestra carne, nos esforzamos para cumplirle con Dios, para rendirnos a Dios, para someternos a Dios, para tener comunión íntima con Dios. Lo hacemos por algo natural, lo hacemos por un sueldo natural, pero no por un sueldo eterno, no por algo eterno. Y usted me dirá, pero Dios sueldo, sí, porque la Biblia dice que Dios no se queda con nada. Dice que el obrero es digno de su salario. Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo estoy en el servicio a Dios, cuando yo me someto a Dios, cuando yo estoy cumpliendo con su palabra, cuando yo me estoy volviendo a Él, cuando yo estoy dejando las cosas que a Él no le agradan, Él me va a dar una recompensa a mí, Él me va a dar un salario a mí. O sea, ¿cómo suceden los milagros financieros, por ejemplo? ¿Cómo suceden los milagros familiares? ¿Cómo suceden las restauraciones? ¿Cómo suceden los milagros de que Dios, yo voy a pagar cuentas y las cuentas ya están pagas? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. O sea, ¿cómo aparece dinero en una cuenta y usted ni sabe quién se lo mandó? Y usted dice, pero ¿será fulano, será mengano? Y usted tiene ese dinero ahí por un tiempo esperando que alguien se lo venga a reclamar, nadie se lo viene a reclamar, y ese dinero se lo puso Dios. Milagros financieros, o sea, cancelación de deudas, restauración en la familia, sanidad en el cuerpo. Quizás usted ha gastado mucho dinero esperando una sanidad y allí en un momento Dios le sanó y le revirtió todo diagnóstico. ¿Con qué usted va a pagar? Usted no va a pagar con nada, pero Dios que es fiel, Dios que no es deudor de nadie, le está dando a usted la paga de lo que usted le ha dado a Él, la inversión que usted hace en oración, en ayuno, en obediencia, en rectitud, en justicia, en diezmo, en ofrenda, en todas las áreas. Póngale todas las áreas, ¿sí? O sea, el punto es que ¿por qué la gente no ora periodo largo de tiempo? Porque se le acaba el repertorio, porque no tiene comunión íntima con el Señor. Otros porque son ignorantes sobre la oración, no saben qué orar, no saben cómo hacerlo, no tienen ni idea de nada. Por eso lo que le mencionaba hace unas clases atrás, usted tiene que tener un pastor, una pastora, una autoridad suya, que usted tiene que preguntarle, ayúdeme, guíeme, dígame cómo orar en esta situación, porque hay diferentes oraciones para todo tipo de tiempos. O sea, oramos de una manera cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en crisis económica, ahí le vamos pidiendo al Espíritu Santo. Quizás la enfermedad vino consecuencia del pecado, quizás es una maldición hereditaria, quizás es algo, un proceso que Dios está permitiendo para glorificarse, porque si no hubiera una enfermedad, no habría una sanidad. Si no hay una enfermedad, ¿cómo vamos a decir que tenemos un Dios sanador? O sea, Dios se va a glorificar en medio de esa situación. Vamos a glorificar el nombre de Dios, Él se va a manifestar su gloria, va a manifestar su poder trayendo la sanidad, pero tiene que haber una enfermedad, una crisis económica. ¿Por qué sucede la crisis económica, pastora? Bueno, quizás primer punto, bueno, examinemos, ¿no le estamos robando a Dios, nos dimos la ofrenda? No le estamos robando. Bueno, puede ser un proceso de Dios también para glorificarse
en esa área para probarnos, para ver cómo actuamos, a ver si somos agradecidos en lo bueno y en lo malo, o sea, si en lo poco y en lo mucho, o sea, si en lo poco le ponemos fiel, en lo mucho nos va a poner. Quizás también porque de repente usted me dice, no, yo no diezmo ni ofrendo. Bueno, ahí tiene la respuesta. O sea, Dios no va a bendecir al ladrón. Dios te va a tirar alguna migaja por misericordia, pero no te puede sentar a la mesa. O sea, entonces, pero todo, si hay una ruptura en la familia, tiene que haber una ruptura para que haya una restauración. No puede venir una restauración a restaurar algo si no hay nada roto. Entonces, siempre, ¿sí?, en toda situación hay diferentes maneras de orar por conforme a la situación que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Al ser ignorantes sobre la oración, la gente no sabe ni cómo orar ni por ellos mismos. Eso es otro punto fundamental. ¿Cuál es la posición física para orar? ¿Sí? Usted puede orar de diferentes maneras. Usted se puede arrodillar, puede orar de pie, puede orar postrado, puede orar caminando. O sea, lo importante es que usted y yo tengamos la actitud correcta en el corazón. Siempre lo que importa es la actitud que tengamos en nuestro corazón hacia Dios. Siempre que tengamos una actitud de gozo, de reverencia, de agradecimiento y de fe, Dios va a abrir los cielos. Siempre que tengamos esa actitud, ¿sí?, de gozo, reverencia, agradecimiento y fe, Dios va a abrir los cielos. El punto es con qué actitud te estás acercando a Dios. ¿Con qué actitud en el corazón estás yendo a orar? ¿Estás yendo a orar como si Él fuera un bombero? ¿Estás haciendo vanas repeticiones? ¿Estás orando para conocer al Padre, para que se te sea revelada la paternidad? ¿Estás orando para enamorarte de Él? ¿O estás orando simplemente para que Él te supla tus necesidades, para que Él sea el bombero de tu casa y nada más? Por eso el que pesa los corazones, dice la palabra, pesa los espíritus, es Dios. Por eso siempre una de las cosas que siempre enseñó es examinémonos con qué actitud estamos presentándonos delante del Señor. ¿Tenemos la actitud correcta en nuestro corazón? ¿Vamos a Él con un interés o vamos para dar y no solamente para que Él nos dé? El día que usted aprende de que usted tiene que ir a Dios a darle alabanza, adoración, a darle lo mejor de su tiempo, entonces usted va a experimentar de que hay muchas cosas que usted ni las va a pedir y Dios se las va a dar. Claro que tenemos que pedir porque la Biblia dice por nada estemos afanados si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios Padre con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Sí, claro, pero hay situaciones y hay, mire, necesidades que usted y yo podamos tener que ni siquiera va a llegar a mencionarlas porque Dios ya le va a dar la respuesta. Les digo porque a mí me ha pasado muchísimas veces, gracias al Señor por su misericordia y por su bondad, obviamente, ¿sí?, de que ni siquiera me da tiempo a empezar a presentar las peticiones, porque cuando yo ya estoy queriendo empezar a orar por ese punto, si o por esa necesidad o por esa situación, Dios me da la victoria. Entonces necesitamos aprender eso. Es muy importante que entendamos eso. No, y otra cosa, no podemos hablar o enseñar a otros de oración cuando nosotros no oramos. Eso es un punto fundamental. ¿Por qué la gente no tiene respuesta? Porque son ignorantes acerca de la oración. ¿Por qué? Porque no conocen los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque quieren enseñar a otros lo que ellos mismos no hacen. Yo no le puedo enseñar de oración cuando yo no soy una mujer de oración. Entonces no tengo autoridad para enseñarle nada. ¿Sí? Entonces debemos de entender esta parte también. Si usted quiere enseñarle algo a alguien, empiece a practicarlo usted, empiece a vivirlo usted para después tener un peso, tener una autoridad hacia otros para poder compartirle, porque eso también le es de bendición a usted, le abre los cielos, Dios le responde, Dios le recompensa y mire, Dios le va a dar lo que usted está necesitando. ¿Por qué? Porque de gracia recibo, de gracia doy. Entonces cada vez que uno da algo que recibió de parte de Dios, que uno practica, que uno hace, o sea, Dios le va a dar la recompensa a usted, porque usted está sirviendo al pueblo, yo estoy sirviendo al pueblo en esta hora. O sea, y Dios se encarga de lo mío. O sea, eso es algo que usted y yo tenemos que entender, ese principio bíblico que hay. Necesitamos entender que mire, que hay de 1000 personas que podemos hacer una encuesta, yo le puedo garantizar que un 70% de esas personas oran nada más. Algunos llegan a 30 minutos, otros llegan a 45 minutos y hay un grado importante
¿sí? Que llega nada más que a 10 minutos, ¿sí? Y un solo 10%, algo mínimo, una hora diaria por día. Entonces, ¿esto por qué? Imagínese, siempre piense esto y mire esto. Si usted está así en la oración, ¿cómo estará el que usted tiene al lado? O sea, hoy hablaba con ella y le decía, si vos necesitas orar, yo necesito orar, necesito ayunar, necesito buscar de Dios, necesito el rompimiento, necesito estar conectada con el Padre Celestial, necesito estar en comunión. ¿Cómo es que vos podés pensar que una persona que está en el mundo va a cambiar sola? No. O sea, necesita el poder de Dios, necesita conocer a Dios, necesita tener comunión con Dios, porque por más que la gente diga yo creo en Dios, no pasa por eso, pasa porque el principal propósito para que Dios nos creó es para tener comunión íntima con Él. Por eso usted misma que está allí del otro lado, usted mismo que está allí del otro lado, mírese hacia adentro y fíjese cómo se siente usted cuando usted se mete en oración. ¿Qué le pasa cuando usted se mete en intimidad? Cuando usted va y se encierra en su cuarto o en su baño y allí empieza a hablar en lengua o empieza a alabar a Dios y pone alabanza y empieza a danzar y pone adoración. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede a aquellos que han experimentado los tabernáculos cuando hemos hecho tabernáculos en las mujeres? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué? Porque le estamos dando a Él, ¿sí?, lo mejor. O sea, mire, yo una de las cosas que le digo al Señor, siempre le digo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a darte como mínimo, mire, como mínimo, yo siempre le digo al Señor, como mínimo, lo mínimo que yo te tengo que dar es el 10% de 24 horas que tiene el día. Ese es el mínimo que yo le tengo que dar al Señor. El mínimo. El 10% de mi tiempo yo se lo tengo que dar a Él. Y lo primero es para Él. Eso es fundamental. Cuando lo primero es Él, mire, lo primero para Él va a ser usted, voy a ser yo. Necesitamos entender por qué habla de la necesidad de orar siempre. O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de orar siempre? Entonces, Lucas 18:1 dice, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Es muy necesario responder a esta pregunta, que nos respondamos esta pregunta, ¿sí? Porque es algo que tiene ciertas verdades bíblicas, porque así podemos aclarar luego por qué es necesario orar. ¿Por qué orar si Dios, cuántos han hecho esta pregunta? ¿Por qué orar si Dios es soberano? ¿Por qué voy a orar si Dios lo sabe todo? ¿Por qué orar si Dios ya sabe lo que yo necesito? ¿Por qué orar si Él sabe lo que yo estoy pasando? ¿Por qué voy a orar? ¿Para qué le voy a contar? No es todopoderoso, no omnipresente, no omnipotente. O sea, no es el que todo lo ve, no es el Roy, no es el que todo lo sabe. No, o sea, ¿cuántos hicieron esa pregunta? ¿Están ahí o se fueron? Marielita, Dios te bendiga, mi negrita. Marielita Morales, gracias por estar allí, mi negrita. O sea, ¿por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere cuando quiere? ¿Cuántos hicieron esta pregunta? Yo hace muchos años me la hice muchísimas veces, te lo puedo asegurar. Si la palabra dice que antes que nosotros abramos la boca, Él ya lo sabe todo. Él ya nos sabe, conoce nuestros pensamientos, sabe lo que le vamos a hablar. Entonces, ¿cuántos hicieron esta pregunta? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad, ¿por qué orar en contra del enemigo? ¿Cuántos escucharon esto o se hicieron esta pregunta? ¿Por qué tenemos que orar? Si la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para todos los hombres que seamos salvos y que la voluntad de Dios para mi vida es buena, perfecta y agradable. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar por los perdidos? Si Él ya murió en la cruz para que todos fueran salvos, para que ninguno se perdiera y todos procedieran al arrepentimiento. ¿Cuántos se hicieron esa pregunta? ¿Están ahí? ¿Usted se hizo esa pregunta? Yo me la hice muchas veces, hace muchos años que me hice todas estas preguntas, mire, y más. Mire, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tengo que orar por mis familias? Cristo no murió ya por ellos. Cristo ya no pagó el precio. O sea, ¿por qué tengo que orar por mi sanidad si dice la palabra que por su llaga yo ya fui sanada, yo ya fui curada? ¿Por qué tengo que orar por la prosperidad si dice que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecida? O sea, ¿por qué tengo que orar si Él ya lo sabe, si Él ya sabe lo que estoy pasando, si Él conoce mi tristeza, si Él conoce mi dolor, si Él conoce cuál es mi problema en la casa? ¿Por qué tengo que orar?
La palabra de Dios tiene la respuesta para cada pregunta que tengamos. Vamos a contestarlas, sí, a manera que podamos, le voy a ir contestando. Hay varias razones bíblicas por las cuales Dios desea que oremos. Otra forma de decírselo sería, hay varias razones que explican el por qué existe la necesidad de orar. ¿Están ahí? Primero, Dios trabaja por medio de los humanos. Dios necesita un cuerpo físico. Dios necesita un hombre, una mujer que le digan, estoy aquí, Señor. Haz conmigo, usa mi vida como canal de bendición para otros. ¿Sí? Veamos un poco cómo sucedió al principio de la creación. Dios creó a Adán y su nombre significa humano, un ser humano, un hombre de carne y hueso a quien Dios le entregó dominio y señorío. Él desea hacer su voluntad por medio del ser humano. Génesis 1:26, ya lo hemos mencionado este pasaje otras veces. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tengamos potestad sobre los peces y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso fue lo que Dios dijo. El hombre, recuerda, somos mayordomos, ya lo hemos mencionado, estamos repasando todo. El hombre es el mayordomo, el representante de Dios aquí en la tierra, por lo tanto es el responsable de ejercer su dominio y su autoridad. Dios nos usa como el medio para hacer el trabajo. Diga conmigo, Dios me quiere usar para hacer su trabajo aquí en la tierra. Dios me quiere usar, Dios me necesita. Diga conmigo, Dios me necesita, Dios le necesita a usted y a mí para hacer su trabajo aquí en la tierra. Claro que Dios puede hacer lo que desea aquí en la tierra y en los cielos sin la ayuda de nadie, pero a Él le ha placido usar seres humanos, hombres y mujeres como usted y a mí, con faltas y defectos, débiles, que nos equivocamos para hacer su obra. Porque si Él eligiera algo perfecto, ¿a usted le parece que se glorificaría a Dios? ¿Se exaltaría a Dios? No, tienen que ser vasos imperfectos, tienen que ser vasos que fallan, vasos con defectos, débiles, que nos equivocamos, para que ahí se manifieste su gloria, ahí se manifieste su poder y Él sea el exaltado, no sea nosotros mismos. O sea, porque si usted es perfecta, yo soy perfecta, ¿cuál sería la gloria para Dios? No habría gloria para Dios. O sea, la gloria sería para nosotros. Por eso mismo Dios, que es perfecto, hizo eso. O sea, Dios sabe lo que es usted, Dios sabe lo que soy yo, Dios sabe cuáles son sus faltas, sus defectos, sus debilidades, sabe si yo me equivoco, no me equivoco, si tengo debilidad, no tengo. O sea, pero Él necesita de usted y de mí para hacer su trabajo aquí en la tierra. Dios obra sus planes y sus propósitos según la oración de los seres humanos. Por eso hay gente que no hace nada para Dios, no experimenta nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que ora y en realidad no tiene comunión con Dios, tiene una religiosidad, tiene un monólogo, tiene vanas repeticiones. O sea, van a Dios solo a pedirle, no van a darle nada a Dios. Le dan migajas a Dios. Hay gente allí del otro lado que lo único que sabe darle a Dios es migajas. Le da lo que le sobra en todas las áreas. Le da migaja. Mientras usted le siga dando migajas a Dios, usted lo que va a recibir son migajas. O sea, son migajas. Usted no va a crecer, usted no va a madurar, usted no va a servir a Dios, usted no va a desarrollar los dones y talentos. O sea, y quizás alguno del otro lado me está diciendo, ay, yo cancelo eso, yo corto eso. Mire, usted puede cancelar, puede cortar, pero si usted no tiene una relación con el Padre Celestial, si usted no tiene comunión con el Padre Celestial, si usted no aplica el ABC del Evangelio como mínimo, entonces usted no pretenda de que usted, por más que diga lo cancelo, por lo anulo, lo que usted quiera, algo va a suceder diferente, porque Dios nunca va a contradecir lo que Él ya estableció. Y esto es lo que le cuesta entender a mucha gente y lo que le cuesta abrir su cabeza. O sea, Dios necesita de usted y de mí, pero somos mayordomos, nada más. Nada más, no es que usted y yo seamos importantes, no, es por su infinita misericordia, es por su gracia, es por su bondad, pero conforme, ¿sí?, a las oraciones, conforme a su vida de obediencia, conforme a mi vida, es lo que Dios desata. O sea, los planes, el propósito de Dios en su vida, en su casa, se van a cumplir conforme lo que usted le dé a Dios, conforme lo que usted
conozca a Dios, conforme a lo que usted se someta a Dios. Mire lo que dice la palabra y con esto ya termino hoy. Amós 3:7, mire lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire, muchas veces le decimos a la gente, haz esto, haz lo otro. No, tu problema es que no te querés someter, tu problema es que Dios no mostró esto. No, sos una rebelde, no, porque sos muy orgullosa, porque sos muy orgulloso, porque te falta intimidad con Dios, porque le estás robando a Dios y la gente se ofende. Claro, la verdad siempre ofende, por supuesto, pero en vez de tomarlo para bien, se enojan, se mufan, se endurecen en su corazón, se ponen más rebeldes y creen que están bien, pero se ponen más rebeldes, se distancian, se apartan, se alejan. O sea, gente que nunca busca un rompimiento, nunca busca ir a más. O sea, lo que usted determine para su vida, lo que usted decida hoy, lo que usted va a tener mañana. O sea, usted es quien tiene la llave de las bendiciones. Dios ya le entregó la llave del reino de los cielos, la Biblia lo dice. O sea, ¿qué es lo que está haciendo con esa llave? ¿Para qué la está usando? O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que cerramos las puertas, detenemos las bendiciones de Dios, cortamos el fluir de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter a Él, porque no queremos hacer la voluntad de Dios, la queremos hacer un tiempo. Por eso muchas personas reciben milagros, reciben sanidad, reciben liberación o reciben un toque de Dios en un momento, porque bueno, su pastor le oró, o yo le oré, o el pastor Pablo le oró, o su pastora allí en su ministerio, en su iglesia, donde usted va. O sea, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué todo se revirtió peor? ¿Por qué todo volvió para atrás? Es porque usted no aplicó lo que le estamos enseñando, porque usted no aplicó lo que dice la palabra, porque aquí yo no le estoy enseñando nada que no sea bíblico. O sea, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, oraba de 1 a 8 horas, si Él tenía comunión con el Padre, dice que Él no hacía nada sin que el Padre le diera la orden. O sea, Él no hacía nada por su cuenta. Él hacía lo que el Padre le ordenaba, lo que el Padre le decía y lo que el Padre le mostraba. O sea, ¿cómo usted y yo vamos a querer hacer lo contrario? Entonces, a medida de que usted se rinda a Dios, a medida de que usted esté en Dios, a medida que usted se someta a la voluntad de Dios, es lo que usted va a recibir. O sea, mire, hay muchas bendiciones retenidas porque la gente no quiere someterse a Dios. No, yo no hago esto, y hay gente que dice, no, que yo quiero crecer, quiero avanzar, y cuando Dios empieza a trabajar, Dios empieza a confrontar con el pecado que hay, Dios comienza a trabajar en el discipulado, en las prédicas, en la enseñanza, la persona se estanca. ¿Sabe por qué se estanca? Porque no quiere sacrificio con Dios, no quiere sacrificarse para Dios. Se sacrifica por el trabajo, se sacrifica por los hijos, se sacrifica por los nietos, se sacrifica por el marido, se sacrifica por otros y se esfuerza, duerme menos, hasta a veces pasa horas sin comer. Pero cuando hablamos de ayuno, ay no, pastora, yo no puedo ayunar porque me voy a desmayar. Ah, pero resulta que estás 5, 6, 7 horas sin comer nada y no te moriste, no te desmayaste y no te pusiste mal, no te bajó la presión, nada. Pero como es para Dios, sí nos va a pasar todo eso. O sea, le damos tiempo a todo el resto y le damos 10 minutos al Señor. Bueno, esos son las 10 minutos. Usted mire cómo está su vida, fíjese cómo está su vida y fíjese si es lo que dice la palabra. Mire, el día que nosotros con mi esposo hace años empezamos a ver que dijimos, no, pero esto está mal, o sea, esto no es lo que nosotros queremos, esto no es lo que dice la Biblia. Yo quiero vivir este evangelio de poder, yo quiero vivir este evangelio de prosperidad, yo quiero vivir este evangelio de bendición. O sea, yo quiero vivir este evangelio, que algo suceda. Yo no tengo un Dios muerto, tengo un Dios vivo. Entonces, si tenemos un Dios vivo, ¿cómo es que estamos viviendo esto? ¿Y cómo que el año siguiente lo esto? Y otra vez el año, y otra vez lo mismo. O sea, uno se tiene que asquear de la situación. Uno se tiene que decir, basta, basta. Tengo un Dios vivo, tengo un Dios de poder. Entonces, si viene un hombre, una mujer de Dios a guiarle, a enseñarle, a corregirle, a darle las herramientas para que usted salga de ese pozo, para que usted obtenga el rompimiento en aquello que usted dice que tanto anhela, entonces, ¿por qué no lo pone en práctica? ¿Por qué no lo pone en práctica? Si acá dice bien claro, porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Y nosotros le vamos a ir a direccionar, le vamos a dirigir, le vamos a dar estrategia, diseño del cielo.
¿Por qué hay gente que es bendecida y hay otros que no? ¿Será que Dios hace excepción de personas? Si la Biblia dice que no hace excepción de personas. ¿Será que Dios quiere bendecir a uno y a otros no los quiere bendecir? No, no existe eso. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los responsables. Usted es responsable de cómo usted está terminando este 2023. Usted es responsable si usted está siendo mayordoma de Dios, o sea, si usted está siendo una buena mayordoma, un buen mayordomo de Dios, si usted está siendo un buen administrador, una buena administradora de lo que Dios depositó en su vida, porque Dios depositó en usted dones, talento, hay un llamado, hay propósito. Dios depositó de su presencia, de su Santo Espíritu en usted. ¿Qué está haciendo? Cuida su cuerpo, cuida lo que come, cuida lo que toma, cuida cómo duerma, cuida, o sea, está cuidando. Usted tiene un altar con el Señor, usted tiene comunión o solo tiene vanas repeticiones. ¿Cómo está usted? ¿Usted escucha el consejo del hombre y la mujer de Dios que a usted le están guiando, le están ministrando? Seamos nosotros que estamos de este lado, sea que otros tienen otro pastor allí, porque aquí hay pastores que tienen gente debajo suyo. O sea, usted se está congregando en ese ministerio. Bueno, usted quiere ser guiado por ese hombre, esa mujer de Dios, escúchelos. Escuche sus consejos, escuche lo que le están guiando, lo que están enseñando, corrigiendo. Porque así como ellos reciben, ellos le están impartiendo a usted. Porque esto es una cadena, o sea, nosotros de arriba tenemos al apóstol José Vargas, la profeta Marisol, ¿sí? Y nos han soltado palabras, nos han dicho cosas, o sea, las tomamos, los consejos, la guía, pero también lo hacemos con otros y así sucesivamente. Pero si nosotros tenemos fruto, usted tiene que tener fruto. Y así sucesivamente. El punto es que muchas veces queremos que el otro haga lo que nosotros tenemos que hacer, lo que a nosotros nos corresponde. Cada uno tiene que pagar su precio. Cada uno tiene que tener su comunión íntima con el Señor. Cada uno debe de trabajar. Cada uno tiene que ser un buen mayordomo y un buen mayordomo. O sea, usted reflexione, ¿cómo está usted? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le depositó? Y sabe que si será la falta de conocimiento en el pueblo de Dios, que hay mucha gente que sabe, que pregunta, pero yo no sé si realmente Dios depositó algo en mí. Eso es porque usted no conoce a Dios, no conoce al Padre, no conoce al Hijo, no conoce al Espíritu Santo. Una persona que tiene relación íntima con Dios jamás se le podrá cruzar por la mente decir que no sabe, tiene dudas de que Dios ha depositado algo de él en esa persona. Tus maravillas, como cuando tú paraste el sol, pero sé que eres constante, sobrenatural, y eso. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque tú nos estás enseñando, tú nos estás guiando, formando, Señor. Tú estás trayendo revelación, espíritu de entendimiento, de conocimiento, cada uno de nosotros. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, declarando tu bendición, declarando, Padre, que esta palabra, Señor, esta enseñanza ha caído en buena tierra, Dios mío, y da fruto al 100%. Señor, yo te pido que tú, Señor, redarguyas, Espíritu Santo. Solo tú puedes dar convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Solo tú puedes traer, Señor, Dios mío, un despertar a tus hijos. Solo tú, Señor, dice tu palabra en Filipenses 2:13, que tú produces, solo tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido en esta hora que tú produzcas el querer como el hacer en la vida de tus hijos, para que te busquen, para que te adoren, para que te alaben, para que tengan comunión íntima contigo, Señor, para que se vuelvan de sus malos caminos, Señor, para que escuchen, Señor, Dios mío, al hombre, a la mujer de Dios, para que, Señor, Dios mío, sean direccionados, guiados, Padre, para que ellos, Señor, comiencen, Dios mío, Padre, a saber, Dios mío, por qué la necesidad de orar, que el orar es una necesidad, Señor.
Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, aunque sabemos que tú lo sabes todo, pero tú quieres escucharnos a nosotros. Tú quieres que entremos en esa intimidad contigo cada día más, Señor. Tú quieres, Señor, conforme dice tu palabra, que entrado, Señor, dice que entremos a nuestro aposento, cerrada la puerta, lo que oramos en secreto, tú nos vas a recompensar en público. Cada, Señor, necesidad que tu pueblo tiene, Señor, va a tener la recompensa en público conforme a lo que se encierra, Señor, en intimidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Señor Dios mío, por Nicolás Vara, Dios mío. Te pedimos y acudimos a tu amor y tu misericordia. Dice tu palabra que tú eres un Dios de misericordia, que tus misericordias, Señor Dios mío, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Yo te pido misericordia para Nicolás Vara, Señor, Dios mío, para que mañana cuando se presente en esa audiencia ante el juez, Dios mío, dice tu palabra que hay un juez justo y eres tú nada más. Tú eres el juez justo, Señor. Tú sabes lo que es justo en este caso, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que le den la tenencia de su hijo Dante, Señor Agustín Vara, Dios mío. Que tú obres conforme a tu misericordia y a tu bondad, Señor. Que tú obres, Señor, a favor de Nicolás Vara. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque hecho está. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. No me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y ese amor que sale de más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. A casa, a los brazos del Padre. Levanta tu mano y recibe el amor del Padre esta noche.